Señor les bendiga, hermanos. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a ir a Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, específicamente en el versículo 14. Si son tan amables, hermanos, de acompañarme ahí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Acompáñame, por favor, en una oración. Padre Celestial, Señor, no pretendo tomar el lugar del Espíritu Santo en ninguna manera. Señor, yo solamente pretendo ser un instrumento en tus manos. Mi Dios, bendice a tu pueblo en esta tarde. Háblanos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendícenos en esta hora, que podamos ser edificados, que podamos ser animados, Señor, que podamos ser confortados también, mi Dios, en esta tarde. Ayúdanos, bendícenos, visítanos en esta hora, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando aquí a este joven Timoteo, aquel joven pastor, y en el versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Debemos ir unos versículos atrás para saber de qué es lo que está hablando. Desde el versículo 1 hasta el versículo, hermanos, hasta el versículo 12 y 13 está hablando del carácter, hermanos, de los postreros, de los hombres en los postreros días. Y dice que en el versículo 2, si me acompaña por favor, dice que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y habla también de los tiempos de Moisés, etcétera, etcétera. Y en el versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En el versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y dice el versículo 14, sabias palabras del apóstol Pablo: pero, siempre hay un pero, amén, hermanos. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo está advirtiendo a Timoteo que en los postreros días habría hombres que serían amadores de sí mismos, que serían ávaros, calumniadores. Dice que intemperantes, que amarán más los deleites que a Dios. Dice que crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Y si usted mira y observa el común denominador de las personas allá afuera, hermanos, es esto. Dice el apóstol Pablo: a estos evita.
Dice en el versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, dice el apóstol Pablo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta palabra persiste me llama mucho la atención. ¿Por qué Pablo dice estas palabras a Timoteo? Le advierte que habría tiempos peligrosos, que había hombres, que iba a haber hombres peligrosos en aquel tiempo, cuanto más ahora, queridos hermanos. Pero dice, pero persiste tú, es decir, tú quédate con la enseñanza que yo te he dado, tú quédate con lo que has aprendido, no solamente de mí, sino también lo que tú has escudriñado en las Escrituras. En otra porción de la palabra de Dios habla también el apóstol Pablo acerca de su madre Eunice y su abuela Loida, que eran mujeres de fe y que dice que Timoteo había heredado esa fe y ese amor, ese fervor por Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Esta palabra persistir quiere decir, hermanos, permanecer o mantenerse firme y constante en algo. Tiene que ver con permanecer, con perseverar, con seguir adelante por un objetivo. Quiere decir también crecer. A veces, hermanos, comenzamos ministerios, empezamos proyectos en nuestra vida, pero no persistimos. No persistimos creciendo, nos quedamos estancados. Iniciamos un proyecto de coro y nos quedamos estancados. No persistimos. Iniciamos un proyecto de rondalla y no persistimos, no crecemos, hermanos. Queremos iniciar una ruta, hermanos, y no permanecemos ahí. No persistimos. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. También esto es importante, hermanos, porque muchos cristianos hoy en día no persistieron, hermanos, en lo que han aprendido, en lo que aprendieron, en lo que se les enseñó en algún momento en su discipulado, y no persistieron y se desviaron con otras doctrinas, se desviaron con otras creencias, hermanos. Se dice de un hombre que era un buen cristiano, aparentemente buen cristiano. Llegó a ser director de un colegio bíblico de renombre. Ahora ese hombre piensa que la doctrina católica es la doctrina correcta. No persistió en lo que se le enseñó, no persistió en lo que aprendió, sino que fue engañado. Y fue también desviado. Permanecer, persistir, quiere decir permanecer. Quiere decir perseverar, quiere decir seguir adelante por un objetivo. Y quiere decir también crecer. Persistir puede llegar también a significar durar por largo tiempo. Mire lo que dice ahí una vez más en el versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Muchos hermanos, muchos cristianos no permanecen, no persisten en la verdad. En el versículo 16, la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, hermanos. Cristo es la verdad. En San Juan capítulo 14 versículo 6, la palabra de Dios dice que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él.
Nadie puede venir a Dios, nadie puede ser salvo por medio de la iglesia, nadie puede ser salvo por medio de la religión, nadie puede ser salvo por medio del pastor o del papa o del sacerdote, nadie puede ser salvo si no es por medio de Cristo Jesús. Pero no permanecemos, no persistimos en la verdad. No persistimos, hermanos, en la verdad. No persistimos tampoco en lo que aprendimos. Muchos de nosotros hemos estudiado ya el instituto bíblico. Hay algunos hermanos que ya se han graduado del instituto bíblico. Y hay algunos otros también que se graduaron del instituto bíblico, pero no están aquí. Que no permanecieron. Que están en el mundo. Que están tal vez muertos ya. No permanecieron en lo que aprendieron. Incluso muchos de ellos no permanecieron en lo que ellos mismos trataban de enseñar a los alumnos. Ya muchos de ellos cambiaron convicciones. Muchos de ellos ya predican que el rapto va a venir después de la gran tribulación. Muchos de ellos ya predican diferentes doctrinas que no se les enseñaron, que fueron advertidos que no escucharan esas doctrinas de hombres engañadores, que no escucharan esas doctrinas de demonios, pero fueron engañados. Fueron engañados. ¿Sabe, hermanos? Dios nos deja esta advertencia aquí porque sabe que somos vulnerables a ser engañados. Cada uno de nosotros somos vulnerables a ser engañados. Aunque usted se crea el hombre mejor, el mejor hombre del mundo, aunque usted piense que es el más guapo, también está propenso a ser engañado. Aunque usted piense que usted es el mejor en su trabajo, también está propenso a ser engañado. Aunque usted piense que lo sabe todo de la palabra de Dios, también está propenso a ser engañado. También está propenso, todos estamos propensos a ser engañados, pero debemos persistir en lo que aprendimos. Debemos persistir en lo que aprendimos, hermanos, en lo que escudriñamos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos habla día con día, en escudriñar su palabra, en deleitarnos en Dios. Hay quienes no persisten, no persistieron en la verdad. Hay quienes no persistieron en lo que aprendieron. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos capítulo 13, versículo 43. Versículo 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que, ¿qué dice, hermanos? Perseverasen en la gracia de Dios. Debemos persistir no solamente en la verdad y en lo que aprendimos, también debemos persistir en la gracia de Dios. La semana pasada, el domingo pasado, yo les hablaba acerca de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Qué dolor que no hubo ningún amén. Persistir en la gracia. Dice que estos hombres de los judíos, dice muchos de los judíos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que yo les decía que es posible salirse del vallado de la gracia de Dios? Y si bien la gracia de Dios es inmensa, hermanos, pero y no limitamos la gracia de Dios, pero no estamos obligados tampoco. Dios no nos tiene a fuerzas dentro de su gracia. La palabra de Dios dice que tengamos cuidado de no dejar de alcanzar la gracia de Dios, que brote una raíz de amargura y que por ella muchos sean contaminados, y entonces tendríamos problemas con Dios.
Ya no estaríamos bajo la cobertura de su gracia si nosotros mismos por nuestra propia voluntad decidimos salirnos de ahí, hermanos. ¿Sabe que muchos no quieren la gracia de Dios? Muchos no quieren persistir en la gracia. Muchos no quieren perseverar en la gracia de Dios. Debemos persistir en la verdad. Debemos persistir en lo que aprendimos. Debemos persistir en la gracia. Debemos persistir en Dios. Permanecer en Dios. Mire lo que dice San Juan capítulo 15 y el versículo 5, por favor. Si de permanecer hablamos, debemos citar a fuerzas este capítulo 15 de Juan. Mire lo que dice el versículo 5, Juan 15:5, dice así, hermanos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muchos no persistieron, muchos no permanecieron en Dios, muchos no permanecieron conectados a la vid. Mire lo que dice el versículo 1 en adelante: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero no acaba ahí. Mire lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire lo que dice este versículo: en esto es glorificado mi Padre. Es decir, la voluntad de Dios es que permanezcamos conectados a Él. Esa es la voluntad de Dios. Mire lo que dice una vez más: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero ¿cómo hemos de llevar frutos si no estamos conectados a la vid? Si no estamos conectados a la mata, si no estamos conectados a la raíz. ¿Cuándo usted ha visto que un racimo de uvas nazca así de la nada? Yo no. Si el racimo de uvas crece, es porque está pegado a la vid. ¿Se acuerda, hermano Marlos, que vimos en San Antonio? ¿Qué delicia podría llegar a ser una uva en su punto? ¿A cuántos de ustedes no les gustan las uvas? ¿No les gustan las uvas? Sí. Por allá es increíble que pueda haber gente que no les guste las uvas también. No sé si en las redes sociales habrá alguien, pero la uva es una delicia, es una fruta deliciosa, buena para el corazón. Tiene antioxidantes, tiene propiedades que son buenas para el cuerpo humano. Dios nos dejó una delicia. Bueno, muchas delicias, pero la uva es una de ellas. Y qué valor espiritual, y qué valor sentimental, y qué valor literal tienen las uvas para los judíos y en la Biblia. Si usted escudriña la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que la importancia de las uvas. Se va a dar cuenta de la importancia de la oliva, de los olivos, de las aceitunas. Sí. Pero creo que nos hemos desviado un poco. Regresamos, hermanos. Es necesario permanecer
en Dios. Por más que intentemos, hermanos, por más que creamos que podemos, por más que intentemos día con día de generar frutos, pero no estamos conectados a la vid, no tenemos una relación íntima con Dios, hermanos, créanme que nuestros frutos no van a ser buenos frutos, van a ser frutos de maldad, van a ser los frutos de la carne. Debemos llevar frutos. Dice la Biblia que debemos llevar frutos de justicia por medio de Jesucristo para honra y alabanza de Dios. Debemos permanecer en Dios. Permanecer en Dios, permanecer en su gracia, permanecer también en la oración. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14, ahí adelantito, hermanos. Hechos capítulo 1 versículo 14, miren lo que la palabra de Dios dice. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué dice, hermanos? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban. Todos estos perseveraban unánimes, es decir, que tenían un mismo sentir. ¿Cuántas veces nos postramos como iglesia a orar, pero no tenemos un mismo sentir? A veces somos tan egoístas, hermanos. Somos tan egoístas que estamos ahí simulando que estamos orando y están orando por el hermano Santos, por el hermano Pedro, por el hermano Eduardo, por el hermano Jorge, y están orando ahí, pero y mientras están orando por ellos, nosotros estamos pensando en ¿sabe qué? Pero nomás escuchamos que dice nuestro nombre y ay sí, Señor, por favor escucha al hermano que está pidiendo por mi oración, no vea sus pecados, que es bien pecador el hermano, pero Señor, no veas por favor sus pecados y escucha mi oración. Pero no orabas así cuando estaban orando por el hermano Pedro, cuando estaban orando por el hermano Jorge, o cuando estaban orando por el hermano Santos. No tuviste un mismo sentir en la oración. Dice la palabra de Dios que estos hombres perseveraban unánimes, de un mismo ánimo, de un mismo sentir en la oración. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muchos no permanecen en la oración. Muchos no permanecen en la oración. Muchos no tienen un mismo sentir en la oración. Y qué tristes consecuencias. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4 y el versículo 2. Colosenses capítulo 4 y el versículo 2 dice: perseveran en qué dice, hermanos, en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos perseverar, hermanos, debemos persistir, debemos durar por largo tiempo, debemos crecer, debemos permanecer en la oración, debemos permanecer orando como aquellos hermanos que oraban unánimes, como Pablo que dice a la iglesia de Colosas que perseveremos en la oración y que velemos en ella con acción de gracias, y que oremos también al mismo tiempo por los misioneros. Perseverar en la oración. Perseverar en la oración no solamente es un ritual, hermanos, no solamente es algo que estemos obligados a hacer, no es algo místico, no es algo misterioso. La oración es platicar con Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Y tenemos ese medio que Dios nos ha dado, pero ¿sabe? Lo menospreciamos. Creemos que son más importantes otras cosas. Creemos que son más importantes otras personas. Creemos que no tenemos tiempo. Pero debemos perseverar en la oración. Permanecer en la oración. Permanecer también en la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 25. Santiago capítulo 1 versículo 25. Vamos a leer desde el versículo 22, hermanos. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué dice, hermanos? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice que el que mira atentamente en la perfecta ley y el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso, será feliz, 7 veces feliz, será bienaventurado en lo que hace. Debemos permanecer en la palabra de Dios, en lo que aprendimos, en la verdad, en la gracia. Debemos permanecer en Dios. Debemos permanecer también en la oración. Y debemos permanecer también en la comunión unos con otros. Miren lo que dice Salmos 133, 1. Salmos 133, 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Permanecer en la comunión unos con otros. Debemos permanecer, hermanos, en un mismo sentir. Debemos permanecer, cohabitar en armonía. Qué difícil es que los hermanos hoy en día tengan armonía. ¿Sabe que la armonía es una parte importante de nuestra vida, hermanos? La armonía es una parte importante en nuestra vida. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Al igual que la música, ¿sabía usted? La música tiene 3 partes. ¿Qué es la melodía? ¿Qué es el ritmo? ¿Y sabe cuál otra es? La armonía. Si estos 3 no están en conjunto, hermanos, no tendríamos una hermosa pieza. No tendríamos una hermosa pieza. Tal vez podríamos denotar la melodía, pero esta melodía debe ir acompañada de armonía. Imagínese usted que en una banda o que en una orquesta haya quien
quien se encarga de tocar armonía, diga, yo no quiero tocar armonía. Yo voy a tocar lo que a mí me da la gana. ¿Se imagina usted? ¿Qué desastre sería? ¿Sí? ¿Se imagina usted qué desastre sería? En la música, si bien la melodía es la parte más predominante, esta debe ir acompañada de una armonía. Si separamos estas partes y solamente tocáramos melodía, la melodía es eso que tarareamos, ¿sí? Sentiríamos que algo le falta. ¿Se imagina que yo en los himnos tocara solamente melodía? Y no tocara armonía. O que tocara solamente armonía y no tocara melodía. Y que a esa armonía le pusiera yo mucho ritmo. Muchos de ustedes saltarían a bailar, amén. Pero se necesitan estas tres cosas para una hermosa pieza. Debemos permanecer en la armonía. Dice la palabra de Dios que miremos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cohabitar en armonía quiere decir que alguien más pone la melodía y alguien más pone el ritmo. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo, hermanos, en este poquito sopa de letras? En este poquito crucigrama. Si Dios quiere que nosotros tengamos armonía en nuestras vidas cuando habitamos juntos, si Dios quiere que estemos en armonía, es porque Dios pone la melodía de una hermosa pieza que es agradable. ¿Sabe a quién? A Dios. Y es agradable también a quien nos mira allá afuera. Por eso es que Dios nos dice que debemos habitar en armonía, que debemos permanecer en la comunión unos con otros, que debemos permanecer, hermanos, juntos. Qué bendición de aquella iglesia que dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. La palabra de Dios dice que en la primera iglesia tenían todas las cosas en común. Es decir, si yo tenía un terreno, si yo tenía un vehículo, si yo tenía algún bien material, yo estaba consciente y yo mismo decidía hacerlo, de que ese bien mío también pertenecía al hermano y que sus bienes pertenecían a mí. Si bien no había un contrato legal por en medio, pero sabíamos y sabían los hermanos que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas materiales y también las cosas espirituales. Es decir, que fueron enseñados por una misma línea. Recibieron una misma enseñanza. Tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Y recordamos aquella historia de aquel hombre que decidió vender su heredad, pero que sustrajo del precio. Y no había problema con que sustrajera del precio del dinero en que había vendido aquella heredad. El problema fue que intentó engañar al Espíritu Santo.
pero tenían todas las cosas en común. Debemos permanecer, hermanos, en la comunión unos con otros. Recuerden esa armonía. Recuerden esa armonía porque es delicioso para Dios. Dice que lo compara como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Si tan solamente pudiéramos entender, pudiéramos llegar a comprender la hermosura de estos versículos, nuestra vida y nuestra comunión unos con otros sería diferente. Persista. Debemos persistir, hermanos, porque en esta vida lo único que tenemos que hacer es persistir. Debemos persistir en estas cosas. Les voy a dar 3 consejos para permanecer, para persistir. Número 1, manténgase enfocado. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7 dice así: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Generalmente está hablando de enfoque. Generalmente está hablando de enfoque. Debemos mantenernos enfocados para poder persistir, porque si perdemos el enfoque, perdemos también el rumbo y no persistimos en el camino, no persistimos en la enseñanza, no persistimos en la gracia, no persistimos en la comunión, no persistimos, hermanos. Manténgase enfocado. Número 2, considere los consejos de Dios.
Considere los consejos de Dios. Considere la palabra de Dios en general. Podría hablarles de algunos consejos de Dios. Considere la palabra de Dios. Considere los consejos de Dios. Obtenga sabiduría. Obtenga sabiduría. No se una en yugo desigual, porque ese yugo desigual le va a hacer desviarse del camino. Le va a hacer desviarse del camino. Y número 3, confíe en Dios y disfrute los resultados. Los resultados son solo de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Considere los consejos de Dios. Manténgase enfocado. Obtenga sabiduría. No se una en yugo desigual. Confíe en Dios y disfrute los resultados. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 12, mire lo que dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goza el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es una bendición poder disfrutar los resultados de nuestro trabajo. Es una bendición poder disfrutar los frutos de nuestro trabajo. Por aquello por lo que nos esforzamos. Por aquello por lo que trabajamos. Por aquello por lo que sudamos. Ahora lo gozamos. Manténgase enfocado. Persista. Persista. Ya no falta mucho, hermanos, para que el Señor venga por nosotros. Amén. Persista. Persista. No tire la toalla. Amén. No tire la toalla. Persista. Ya falta un tramo. Continúe con la carrera. Persista. Siga adelante. Confía en Dios y persista en Él. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú nos animas a continuar, porque tú nos animas a seguir adelante. Ayúdanos a persistir en los ministerios en los cuales tú nos has encargado. Ayúdanos a persistir en tu palabra, a persistir en la oración, a persistir en tu gracia. Y Dios, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos enfocados. Ayúdanos a mantenernos en oración, en también, mi Dios, escudriñando tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos en tu camino. No permitas que nuestro corazón se aparte tras doctrinas falsas, tras doctrinas de demonios, tras doctrinas de hombres engañadores. Señor, ayúdanos a permanecer en ti y a dar frutos, Señor, que vengan de ti. Mi Dios, ayúdanos, nos encomendamos en tus manos. Bendice la invitación. Tal vez si el Señor le ha hablado, ¿por qué no se postra y habla con Dios en esta tarde? Tal vez alguien podría decir: yo no estoy seguro que cuando muera iría a la gloria. Yo en esta tarde quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Solamente déjeme ver su mano. Quiero orar por usted. Queremos mostrarle también cómo usted puede ser salvo. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? ¿Quién dirá: yo necesito aceptar a Cristo en mi corazón? ¿Habrá alguien así? Déjeme ver su mano. Quiero ver su mano. Quiero ver su mano. ¿Cuántos dirán: hermano, yo reconozco que me he apartado, que no he persistido en el camino del Señor, que he escuchado y he sido engañado? Ore por mí, por favor. ¿Cuántos dirán: ore por mí, por favor? Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga.
Padre, tú has visto las manos que se han levantado, tú has visto los hermanos que se han postrado. Mi Dios, ayúdanos. Queremos ponernos en tus manos. Ayúdanos a permanecer en ti, a permanecer enfocados, permanecer en tu gracia, también en la oración y también permanecer en tu palabra, que es la verdad, absoluta. Señor, tu palabra. No hay otra verdad fuera de ti. No hay alguien más que pueda salvar sino tú. Mi Dios, ayúdanos a permanecer en ti, a permanecer en la vid, Señor, para que podamos llevar frutos que permanezcan, frutos de justicia para tu honra y tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Mi Dios, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.